bueno, la ley antiterrorista la ley antiterrorista es un tema ridículo. La ley antiterrorista es justamente una ley para anular las leyes, o anular el sistema jurídico, o anular el debido proceso en un sistema jurídico, que es como lo mínimo. Entonces, habría que ver. Justamente en qué consiste esta ley antiterrorista de Argentina para poder ir viéndolo. Seguimos un poco con la pauta. Murió Kim Jong-il, el querido líder de Norcorea. El Partido Comunista presentó sus condolencias y el ministro Gil Peter hizo puya de eso. Luego de eso hubo una discusión por vía Twitter entre el diputado Gutiérrez. Esto fue informado por el Mercurio hoy día. La tensa discusión entre Gutiérrez y Hinspeter vía Twitter, porque Gutiérrez alegaba, claro, Hinspeter habla del tema en Corea del Norte, la represión en Corea del Norte, sin embargo no dice nada cuando los judíos matan a los palestinos. Y volvió nuevamente Hinspeter a decir qué bajo es que ocupen mi condición de judío, y como que en el fondo estar en contra del sionismo y de las masacres bárbaras que comete el judaísmo, el pueblo judío, o el Estado judío, el autoproclamado Estado judío, que son crímenes de lesa humanidad a todas vistas. Pero sin embargo Hinspeter va y se saca, va de vacaciones, hizo el servicio militar en Israel, por lo que tiene la ciudadanía israelí, lo que es muy extraño y se contradice con la nacionalidad chilena, porque todos sabemos que Chile no tiene acuerdo de doble nacionalidad con Israel. Entonces, digamos bien claro que Hinspeter y el gobierno en general en los temas de derechos humanos tiene por lo menos un doble fondo. Por lo menos un doble fondo cuando en su sector hay quienes avalan, no sé, pues, la presencia en cargos políticos públicos de autoridad como Christian Lave, que fue de la DINA, un hueón que en cualquier país civilizado estaría preso. Entonces, no podemos permitir que se diga esto. Entonces, pero por Twitter. Entonces, esto también Gutiérrez, weón, y el Partido Comunista, este PC 2.0, que ahora por primera vez vemos un Partido Comunista con disidencia interna, por lo menos a luz pública, cuando vemos una Camilita que a pesar de la derrota se siente también, está de acuerdo con Hinspeter en que el Partido Comunista no debió haber enviado condolencias a Norcorea, sin entender nada de lo que fue el siglo XX, sin entender por lo demás que Corea del Norte, y sin ánimo de defenderlo, porque si hay algo que no se sabe nada de Corea del Norte es que no se sabe nada, es un país tremendamente hermético. Entonces las fuentes que tenemos de las torturas también son norteamericanas, y si fuera, ponte tú, algo que dijo Chávez a mediados de año, claro, que dijo poco después del discurso de Barack Obama en el Cairo el año pasado, que claro, si tuviéramos que condenar a quienes tienen bombas atómicas, los primeros que deberíamos condenar son Estados Unidos, Israel, la India, Pakistán, países aliados del bloque, que son los principales tenedores de armas nucleares. Si tuviéramos que, ponte tú, Norcorea es un país que fue Bush el año 2002 lo calificó dentro del eje del mal, y al hacer eso dijo que no descartaba un ataque nuclear preventivo. Un ataque nuclear preventivo, weón. ¿Qué significa eso? Que el tipo te puede tirar una bomba atómica porque se puede sentir inseguro de lo que tú vayas a hacer. Y frente a eso es muy natural que los tipos estén cagados de miedo y tengan ese tipo de reacciones, sobre todo en países tremendamente militarizados. De hecho, tenía unos audios que quería compartir con ustedes, que eran sobre justamente de cómo mostró la prensa coreana del norte este tema de... Hay unas partes que están en coreano, pero yo las voy a ir traduciendo, ¿ya? La nueva Casa Blanca de Bush anuncia que a raíz de su guerra contra el terror ha elaborado una nueva política, la preventiva. En ella, Corea del Norte es calificada como parte del eje del mal, un estado deshonesto, y ha advertido que podría convertirse en objetivo de un ataque nuclear.
우리를 핵성제 공격 대상으로 지명한 미국에 대해 미국이 우리 모두에 ¿Qué se creen los norteamericanos que vuelven a traer la sombra de un ataque nuclear contra nuestro precioso país, con sus paisajes montañosos y sus serenos ríos? Ese es el gran líder, el querido líder Kim Jong-il. Nos ha incluido en su eje del mal y ha declarado que podrían lanzar un ataque nuclear preventivo contra nosotros. Desde entonces, nuestro desprecio contra ellos se ha radicalizado. Nuestro desprecio hacia ellos se ha radicalizado desde que amenazaron con un ataque nuclear preventivo. ¿Cómo no voy a despreciar a quien quiere hacerme un ataque nuclear preventivo? Entonces, ahí es donde finalmente también no mostrar las dos, no es que sea mostrar las dos caras, porque yo tampoco creo en este periodismo del empate o en este periodismo de que mostrar los dos lados una noción de objetividad, en ningún caso. Pero sí comentar que bueno, que hay un contexto, que los tipos no solo están encerrados porque sí, que no están hablando del modo que están hablando porque sí, sino que están construyendo otro tipo de estrategias y que están reaccionando muchas veces están reaccionando a lo que se ha dicho, a lo que se ha hecho y a la política represiva mundial que han desarrollado los Estados Unidos. Entonces hay un llamado a no confundirse, a no hacerse parte de los llamados de campaña mundial, sino que también a estar informado, ¿cachai? Entonces, claro, ¿cómo no despreciar a quien te amenaza con atacarte de manera preventiva? ¿Cachai? Pero como tú podrías eventualmente ser una amenaza, yo me aseguro y te elimino, te corto de raíz. Entonces hay un tema ahí como de quién plantea la amenaza, quién es el que está atacando, ¿cachai? Y cómo yo me las arreglo para atacarte y nuclearmente y aún así decir que tú eres el que me está atacando. Entonces finalmente hay toda una estrategia político-discursiva norteamericana que tiene que ver un poco con esta canción que cantaba la Polla Record en su álbum en su álbum que se llamaba El Último de la Polla, que decía: el asesino se hace la víctima, necesitamos seguridad. Y eso justamente es lo que... ¿Sí? La llave de la cocina. Ya. Bueno, lo dejo con la Polla Record. Ya, estamos escuchando la Polla Record y justamente esto de odiar al diferente. Ahora bien, yo he visto bastantes documentales sobre Corea y me da bastante miedo, no me gustaría ir, pero tienen su propio proyecto político ahí en la base de una doctrina que es aislarse del mundo, es como un proyecto de socialismo autárquico que proponen ellos y no sé si será verdad. No sé si será verdad también, porque hay como un documental de la BBC donde aparece justamente un torturador que escapó y que ahora trabaja para los servicios de inteligencia de Corea del Sur. Pero puta, hay pocas weas menos sospechosas que un espía. Entonces tenemos que estar ahí atentos y no sé, pues igual es bueno que bueno, mira lo que voy a decir, es bueno que se haya muerto Kim Jong-il, porque nos permitió informarnos mucho, estudiar mucho el tema de Corea del Norte, y en ese sentido
la discusión que se dio, por ejemplo, dentro del proyecto Combi, que es uno de los grandes aportes, uno de los grandes crecimientos que hemos experimentado en términos, no sé si organizacionales, pero sí de comunicación, o de estar en contacto entre lo que podríamos denominar un nosotros. Esta aparición del proyecto Combi, que saludo y que, puta, espero que finalmente se operativice en algo concreto, más allá de ser un vínculo o un vaso comunicante bastante eficaz como lo ha sido hasta ahora, y también muy entretenido de difusión de discusiones, de temáticas, de dibujos y distintos trabajos audiovisuales y de viñetas. También el trabajo que ha hecho La Momia Roja, este año también ha estado súper bueno, a pesar de que es un proyecto que ya que lleva historia, que nació en la revista de La Calabaza del Diablo. Pero justamente, seguimos con la pauta. Estábamos hablando de este partido comunista que tiene una disidencia interna, donde aparece Camilita diciendo, ay, yo a lo mejor fue un error, yo por lo menos no estoy de acuerdo con esta condolencia, como si no existiera el siglo XX, como no hubiese existido la Guerra Fría, como si las guerras entre Corea, como si la guerra de Vietnam, como si la guerra en Camboya no hubieran sido más que breves ensayos bélicos entre las dos grandes potencias, lo que se llamaban las guerras proxy en su momento, que eran guerras entre Estados Unidos y la Unión Soviética solapadas de otros conflictos y que finalmente obedecían registros de controles territoriales estratégicos, zonas estratégicas que son el mar de China, el mar de Japón, que finalmente es cómo ponen los barquitos. Entonces finalmente ese tipo de guerra era todavía cuando estaban los tipos en estas salas de control grande con mapas, iban poniendo los barquitos según las referencias que iban teniendo para saber dónde estaba cada uno. Ese tipo de guerra era. Y en ese sentido, Camila niega o desconoce, o a lo mejor no está al tanto, no está en sus valores actuales, pero la importancia y el posicionamiento que tenía el Partido Comunista en esa época. En ese sentido, el PC no puede sino hacerse cargo de su historia. Y en ese sentido, a mí me parece de completa naturalidad que saluden la muerte de otro presidente comunista. Aparte tienen tan pocos presidentes los comunistas que, puta, sean como sean, las van a querer. A ver, espera. No, yo pensé que algo había dicho. Claro, lo que decía Moraga de que con una declaración, una acusación de ataque como esa, mínimo me daría diarrea en relación a lo de Corea del Norte. Y aquí se puede esperar de... Pero bueno, no nos perdamos tampoco en la discusión. Después vamos a volver seguramente sobre Corea del Norte.